Dios les bendiga. Voy a compartir la palabra de Dios desde aquí, desde el Rancho de Fe. Quiero compartir con ustedes una historia que encontramos ahí en el Evangelio según San Juan, que dice que sucedió 8 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un evento muy especial. En esta historia, una de las personas que sobresalen en esta historia hace una declaración respecto a Jesús, donde le dice: Señor mío y Dios mío. Y ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros lleguemos a esa convicción, a esa experiencia de poder decir: Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y hay un canto que se basa en lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, cuando dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este canto habla de cómo el apóstol Pablo dice que Jesús se despojó de todos sus atributos divinos para estar en nuestra propia condición, y aun cuando en la escritura nos deja ver esos atributos, y justamente en esta historia se narra uno de ellos, la declaración ahí es que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero ahora Él es Señor sobre todas las cosas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor, te alabamos y te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir una vez más tu palabra, Señor. En esa declaración, Padre, Tomás dijo: Señor mío
y Dios mío. Nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él pagó por nosotros en la cruz. Él entregó su vida por nosotros. Por eso te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos que a través de la meditación de tu palabra tú traigas bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Allí la escritura nos habla de un hombre que todavía hasta la fecha se toma como un dicho cuando nos cuentan algo que nos parece increíble de creer o difícil de creer, de aceptar, y decimos: yo soy como Santo Tomás, si no veo, no creo. Bueno, ahí justamente esto, a diferencia de muchas cosas que a veces se le atribuye a la Biblia, que la Biblia no dice, esta sí es una historia que la Biblia narra en el capítulo número 20 del Evangelio según San Juan. En este capítulo número 20 encontramos algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que en 3 ocasiones, desde que empieza el capítulo, al menos hasta el versículo número 29, encontramos una frase repetitiva. La encontramos en 3 ocasiones donde Jesucristo les dice a sus discípulos la misma frase. Y esto nos habla de un propósito de Dios para nuestra vida. La frase es: paz a vosotros. Paz a vosotros. En 3 ocasiones Jesús les dice esta frase a sus discípulos. Y la tercera vez que lo hace en razón de cuando Él se presenta delante de sus discípulos, y a diferencia de una semana anterior que Tomás no estaba, ahora Tomás justamente está en aquel lugar. Voy a leer los versículos del 26 al 29, aun cuando voy a hacer referencia a algunos otros anteriores. Dice a partir del verso 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De este versículo número 29 es donde se toma la frase tan popular que les digo, ya se ha vuelto casi un dicho popular, cuando alguien dice: yo soy como Santo Tomás, si no veo, no creo. Bueno, la Biblia dice aquí algo muy interesante en palabras de Jesús, cuando Jesús le dice a Tomás: son felices los que sin ver han creído. Y dicho de otra manera todavía más reducido, si quieres ser feliz, necesitas creer. Necesitas creer. Y no en cualquier cosa, necesitas creer en lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo, porque Jesús es el centro de todas las cosas. Jesús es el centro de este libro, desde Génesis capítulo 1, verso número 1 hasta Apocalipsis 22, 21. El centro de todo esto es Jesucristo. El centro de la historia es Jesucristo. Lo importante de la historia es Jesús. Lo importante en la Escritura es Jesús. Y Él se manifestaba a sus discípulos de esta manera. Lo que Jesús quiere en el contexto de esto, al final vamos a encontrar por qué el propósito de Jesús manifestarse constantemente con sus discípulos.
Esto sucedió 8 días después de la resurrección. La semana pasada yo hablaba acerca de los sermones del apóstol Pedro en el capítulo 2 y el capítulo número 3 del libro de los Hechos, y encontramos que el mensaje central de esos sermones era el sufrimiento de Jesús, pero aún más su resurrección, que yo les decía nos da cuando menos 3 cosas importantes a nuestra vida. Y lo último que yo mencioné es que nos da esperanza de vida eterna. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento, una semana después de la resurrección de Jesús? Sucedían algunas cosas importantes. Primero, los discípulos todavía hasta este momento estaban atemorizados. Lo que la Escritura dice, y lo dice 2 veces en esta historia, a partir del verso número 19, que cuando Jesús se presenta el día de su resurrección con sus discípulos, dice que ellos estaban a puertas cerradas. Y la razón que da es que tenían miedo a los judíos, tenían miedo a aquellas personas que se habían levantado en contra de lo que ellos consideraban el movimiento de Jesús, que iba en contra de la ley y las tradiciones de los ancianos. Por eso mataron a Jesús. Bueno, estas personas todavía hasta este momento estaban de alguna manera persiguiendo a aquellos que eran seguidores de Jesús. Lo que la Biblia dice es que ellos estaban a puertas cerradas. Curiosamente, en ese momento ya algunos de ellos sabían que Jesús ya no estaba en una tumba, en la tumba de José de Arimatea que había prestado para poner el cuerpo de Jesús. Ya no estaba en aquel lugar. En ese primer día de la semana, ya quizás por la noche, ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres, de María, la madre de Jesús, de María Magdalena y de otras mujeres que estaban con ellas, que habían ido hasta el sepulcro con especias aromáticas para preparar el cuerpo de Jesús para que ya quedara allí para siempre, de acuerdo a lo que ellas estaban concibiendo en ese momento. Aun cuando Jesús les había anticipado algo diferente, ellos iban justo a eso. No iban a ver si Jesús había resucitado, iban solamente para preparar el cuerpo de Jesús. Lo que los evangelios nos enseñan también es que al menos Pedro y Juan habían ido hasta el sepulcro de Jesús. Y Pedro vio el sepulcro vacío y Juan se atreve inclusive a entrar hasta el sepulcro y se dan cuenta que el cuerpo de Jesús no está allí. Ya ángeles habían anunciado que Jesucristo había resucitado. Habían dado un mensaje y les habían dicho: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Ese era el mensaje de los ángeles. Ya habían visto el sepulcro vacío, ya habían visto ángeles, ya habían tenido de alguna manera un encuentro con Jesús, cuando menos una de las mujeres. Ya estaba pasando todo esto y todavía en la noche ellos estaban atemorizados. Y Jesús se presenta cuando ellos están a puertas cerradas. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando se presenta con ellos? Nosotros destacamos mucho lo que Tomás dice, que Tomás dice: si yo no meto mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Sin embargo, si nos vamos versículos antes, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús se presenta con los que están allí a puertas cerradas, 10 de los discípulos, acuérdense que Judas ya había muerto, Tomás dice la escritura que no estaban 10 de sus apóstoles, no sabemos cuántas personas más estaban en aquel lugar. Lo que Jesucristo hace, curiosamente, es justamente lo que hace Tomás. Dice que Jesús se presenta delante de ellos, el verso 20, después de que les dice: paz a vosotros, dice: cuando les hubo dicho esto, dice que les mostró sus manos y les mostró
su costado. Esto fue lo que vieron las personas que estaban allí en aquel momento reunidas. Y dice que el efecto que causó esto es que ellos, y quiero leer la frase como dice aquí la Reina Valera, quizás algunas otras versiones lo cambian, pero dice: los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. ¿Qué fue lo que vieron? Lo que Jesús les mostró fueron sus manos y su costado. Ellos en ese momento vieron a aquel que habían golpeado, aquel que habían azotado, aquel que habían coronado, aquel que habían clavado. Lo vieron en aquel que habían visto expirar, que habían visto o habían escuchado a algunos de ellos que había dicho: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba delante de ellos. Estaba delante de ellos. Y dice que se regocijaron aquellas personas, se regocijaron los apóstoles, se regocijaron todos los demás discípulos que estaban allí, todos los demás que seguían y servían a Jesús en su ministerio. Imagínense el efecto que causó y después lo que sucedió, aun cuando la Escritura no lo menciona, pero sí menciona que Jesús les dice: ahora así como el Padre me envió a mí, así ahora yo los envío a ustedes. El Padre envió a Jesús aquí a la tierra con un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de salvación, un mensaje en el cual Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta semana estaba leyendo, y quizás más adelante comparta acerca de esa historia también, cuando Jesús se encuentra con dos hombres que van camino a Emaús, y cómo Él empieza a compartir con ellos, y dice que les empieza a declarar todas las escrituras, desde la ley de Moisés hasta los profetas, de todo lo que se escribía acerca de Él. Y si ustedes leen todo ese capítulo de Lucas, se van a dar cuenta que dice que el propósito de la predicación, el propósito del evangelio, el propósito de ir y compartir las buenas nuevas son dos. La primera es que los hombres se arrepientan de sus pecados. La Escritura lo que nos quiere llevar es a que nosotros reconozcamos que lo que el apóstol Pablo les escribe a los romanos es una verdad para nosotros. El apóstol Pablo les dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. No en la ley, no por las obras de la ley, sino solamente en la persona de Jesucristo. Usted y yo alcancemos perdón de nuestros pecados y alcancemos salvación y vida eterna. Ese fue el encargo que les dio a sus discípulos. Eso es lo que llama Mateo capítulo 28 cuando hablamos acerca de la gran comisión, y en Marcos también al final, en el capítulo número 16, se habla de la comisión que Jesús le da a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El evangelio tiene que ver con el mensaje de Dios que te dice: arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes vas a perecer eternamente. Arrepiéntete, reconoce que eres pecador, reconoce que por tus propios medios no puedes agradar a Dios, pero que si buscas a Jesús, que si te humillas delante de Él, que si reconoces su sacrificio en la cruz y le recibes como tu Señor y Salvador, entonces tendrás la verdadera felicidad. Entonces tendrás verdadera esperanza, entonces tendrás verdadera paz en tu corazón. Eso era lo que estaba pasando en aquel momento. Causó tal
impacto en sus vidas como a veces causan las experiencias que nosotros tenemos con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús que impacta tu vida, o cuando tú tienes una experiencia de alguna petición que te parece inalcanzable y ves la mano de Dios a tu favor, ayudándote y sacándote adelante. Cuando tú pasas a lo mejor por una enfermedad que es terminal y ves la mano de Dios obrando un milagro de salud en tu cuerpo. Cuando ves alguna situación financiera que tú no puedes cubrir y Dios se manifiesta como el que provee y te da lo que tú estás necesitando. Como cuando tienes una petición por algún familiar que lo ves perdido y que parece ser que para él no hay esperanza, pero tú le dices: Señor, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes salvar. Y en todas esas ocasiones ves cómo Dios se manifiesta tan claro, tan palpable, que no se lo puedes atribuir a nada más que a Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que provoca en ti? Lo que provoca es que lo queremos compartir. Lo queremos compartir. Queremos decirle a los demás: funciona. Cuando buscas a Dios, funciona. Todas aquellas mujeres y aquellos hombres que estaban allí en aquel lugar a puertas cerradas, vieron a Jesús resucitado. Vieron a Jesús delante de ellos, y lo que Jesús les dice: miren mis manos y miren mi costado. No tengo otro cuerpo, no soy otra persona, no soy una aparición, aunque las puertas estaban cerradas. ¿Cómo entró? Yo no sé. Pero dice que estaban a puertas cerradas y Jesús estuvo allí delante de ellos. Y dice que ellos utilizan la palabra regocijo. Regocijo. En nuestro español actual a lo mejor nada más utilizaríamos la palabra se alegraron, se pusieron contentos, pero la palabra regocijo todavía va un poquito más allá. Yo no sé si brincaron, si saltaron, si lo abrazaron, yo no sé qué tantas cosas habrán hecho en ese momento, pero el autor de Juan dice que puso la palabra ahí, regocijo, se regocijaron. Y lo que quizás causó esto es que ellos empezaron a compartir la experiencia que habían tenido con Jesús. Yo no sé si a todos los que estaban ahí, porque el relato no lo dice, si a todos les permitió meter su dedo en sus manos y su mano en su costado. Si les permitió quizás que le tocaran su frente a ver si todavía había algún tipo de señal o de cicatriz en su cabeza por la corona de espinas. Yo no sé si pudieron tocar su espalda para ver lo que había ocasionado que le hayan dado tanto latigazo, o si su hombro en todo lo que le causó por haber llevado aquella cruz desde el centro de Jerusalén hasta el Gólgota. Pero ellos empezaron a compartirlo. Y como el que no estaba era Tomás, cuando llega, ¿qué es lo que le empiezan a compartir? Le dicen: vimos a Jesús. Vimos a Jesús. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesús, eso es lo que tú y yo podemos compartir. Es bueno que conozcamos la palabra de Dios. Es bueno que te aprendas versículos de la palabra de Dios. Es bueno que conozcas los libros de la Escritura, de qué tratan, cuántos capítulos tiene, que te aprendas los versículos que quieras, los temas que la Biblia trata, que son muy variados. Está súper bien eso. Pero lo que Dios te permite experimentar en tu vida, en tu relación con Él, cuando Él se manifiesta a tu vida, tu experiencia, tu familia, Él espera que lo compartas. Y ellos empezaron a compartir. Dice que a partir del verso 25, le dijeron a Tomás, los discípulos: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto.
lo vimos, fíjate, le tocamos sus manos, estuvo delante de nosotros, nos estuvo enseñando más cosas. Yo no sé cuántas cosas sucedieron, pero lo que causa en Tomás es el decir, bueno, ahora, si no lo experimento yo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de ellos y meto mi mano en su costado, no les voy a creer. La vida en el Evangelio es una vida de conocimiento y de experiencia. De conocimiento y de experiencia. A esto agrégale lo que más adelante vamos a ver respecto a la fe. ¿Por qué de conocimiento y de experiencia? Porque les decía ahorita, la palabra de Dios nos invita a que la conozcamos. De hecho, si tú lees versículos más adelante, y hoy mi pastor centró su predicación en estos dos versículos, que son los últimos dos versículos de este capítulo, dice que Jesús hizo muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito están para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este libro fue escrito para que tú conozcas a Jesús, para que tú conozcas de Él. Pero yo puedo decirte que mi experiencia no necesariamente va a ser la tuya. Tú tienes que buscarle, tú tienes que humillarte delante de Él, tú tienes que pedirle, tú tienes que clamarle si es necesario. Porque la palabra de Dios nos invita a buscar, a llamar, a pedir. Y todo el que hace estas cosas recibe de parte de Dios. Dios se deja sentir en medio de nosotros. Yo ya lo he comentado en otras ocasiones. No es alguien lejano, alguien que está muy allá, muy lejos y que a lo mejor de vez en cuando nos escucha. No, Él está presente en todo momento. Aquellas personas estaban compartiendo allí con Él, pero no había sido la experiencia de Tomás. Él no estuvo ahí, Él no lo hizo. ¿Cómo regocijarse? A lo mejor ahora pensamos y decimos, es que Él debió haberlo aceptado. Y puede ser que sea cierto. Él quería tener su propia experiencia. Casi fue un reto delante de Dios. Y si seguimos el relato, que fueron los versículos que leí, les decía que la declaración de Tomás es Señor mío y Dios mío. Cuando Jesús se presenta otra vez, 8 días después, una semana después, con sus discípulos, parece ser que la historia se vuelve a repetir. Todavía 8 días después, están a puertas cerradas. Los discípulos no salieron a predicar libremente y con la autoridad divina hasta después del día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, lo poco que la Biblia dice es que tuvieron algunos encuentros con Jesús. Jesús les estuvo enseñando más cosas y lo que Jesús les pidió es que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas, y esto ya es otra historia. Aquí en este momento están todavía a puertas cerradas. Todavía había mucho alboroto en Jerusalén, en toda aquella región. Todavía estaban en que si era cierto o no era cierto, aun cuando los discípulos ya lo habían constatado. Y se presenta Jesús nuevamente con ellos a puertas cerradas y nuevamente les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y entonces llama a Tomás. Nadie se acercó con Jesús
Al menos la historia no lo dice, ni creo que haya sido así, porque no creo que haya sido el propósito en aquel momento. Permítame. Y le dijeron a Jesús, nadie se acercó con él y le dijo, ya supiste que Tomás no cree, ya supiste que es un incrédulo, a pesar de que tú lo dijiste, nosotros nos tardamos, pero ya creímos. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? Míralo. Está allá aparte porque no comparte lo que nosotros ya vimos. No le dijeron absolutamente nada de eso. Jesús, sin que nadie le diga nada, de veras que Jesús lo sabe todo. Una de las experiencias más palpables para mucha gente que va por primera vez a la iglesia es que piensa que quien le invitó previamente habló con el pastor para que desde el púlpito le dirija la predicación a él y así tratar de convencerlo para que se una a la iglesia. Mucha gente se queja de eso. Es que tú hablaste con el pastor, sobre todo si la esposa lleva al esposo o el esposo lleva a la esposa o los padres llevan a los hijos. Hermanos, normalmente los que predicamos 3, 4, 5 días antes o cuando menos un día antes, Dios nos da lo que vamos a predicar. No estamos escuchando a la gente de la congregación o no estamos escuchando a los familiares de quienes van a invitar para decir, ándale, ese es un buen tema, aquí voy a agarrarlo para decirle a él. No, hermanos, Jesús lo sabe todo y tú le importas a Jesús. Tomás le importaba a Jesús, era importante para él, era un apóstol, era alguien que iba a llevar la palabra y el mensaje de salvación. Era alguien que en su momento, al menos se cree que todos los apóstoles tuvieron muerte de mártires por el mensaje de Jesucristo. Tenía que ver y tenía que palpar la misma experiencia que habían tenido una semana antes los 10 y los demás que estaban en aquel lugar. Y le llama y le dice, mira, ven, lo que te están diciendo es verdad. Tú si has escuchado la palabra de Dios, tú si te has resistido a la palabra de Dios, si te la han compartido tus padres, si te la han compartido tus amigos, si te la han compartido tus compañeros de trabajo, si te la han compartido tus familiares y te has resistido porque no has tenido esa posibilidad de creer, esa capacidad de creer que lo que se te comparte es verdad, acércate a Jesús. Y Él te va a decir, mira, lo que te han compartido, que morí por ti en una cruz, que pagué por tus pecados, que mi Padre te amó tanto que me envió, y yo te amé tanto que estuve dispuesto a venir aquí a la tierra a pagar por ti, es verdad. Y lo vas a sentir, y lo vas a experimentar, y lo vas a recibir, y lo vas a creer, y lo vas a vivir. Y después de todo eso, lo vas a compartir y vas a querer que todo eso que tú experimentaste y que tú sentiste y que tú viviste, alguien más lo conozca. Y vas a decirles, es verdad, Jesús no solamente murió, verdaderamente resucitó. Y no lo he visto. Pero lo que Jesucristo termina diciendo aquí es que bienaventurados son, felices son los que sin ver han creído. No lo he visto, pero he visto las escrituras, lo que me dicen, que este Jesús de Nazaret, el que anduvo haciendo bienes a todo el pueblo, el que anduvo sanando, el que anduvo compartiendo, el que anduvo enseñando, pagó por mí, pagó por ti. Y lo que te decían otros se va a volver tu propia experiencia. Le dice Jesús a Tomás, no seas incrédulo, sé un creyente. Lo que te están diciendo estas personas respecto a mí es verdad. Lo que te estoy diciendo yo respecto a lo que Jesucristo enseña es verdad. No porque sea mi palabra, es porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que si creemos en Jesucristo,
si lo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y entonces la felicidad, la paz, la esperanza llegarán a tu vida. La confianza, la certeza de vivir cada día en Él. Saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Entonces todas sus promesas se convertirán en verdad para ti y para mí el día en que nosotros le decimos: Señor, sí creo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y Él te va a permitir tu propia experiencia. Te va a permitir que tú verdaderamente lo sientas. Que digas: de veras, mi Dios es real. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Por eso, aquel hombre junto con los otros vieron a Jesús ahí delante de ellos, con sus manos traspasadas, su costado también, pero vivo, que lo que él había dicho era verdad. Él verdaderamente había resucitado. A lo mejor tienes mucho tiempo en el Evangelio y yo te invito, y como lo he hecho casi cada vez que comparto la palabra de Dios, invitándote, no te apartes de Él. Sigue creyendo en Él, que tu fe no desmaye. Síguele sirviendo, síguele pidiendo, sigue experimentando ese poder y ese amor de Dios que está disponible para nosotros en el momento en que nos acercamos delante de Él. Si hace mucho que no sientes esa presencia de Dios, ese respaldo de Dios, esa respuesta de Dios, hoy dile: Señor, creo, haz tu obra en mi vida. Y si tú por alguna razón te has apartado de la vida de la iglesia, de la comunión con los hermanos, déjame decirte, no te pierdas las bendiciones que Dios da cuando el pueblo de Dios se reúne. Tomás hubiera vivido una semana antes esa experiencia que tuvo de estar con Jesús cara a cara. Hubiera tenido el mismo regocijo una semana antes. No estaba, yo no digo que se había apartado ni mucho menos, solamente quiero hacerlo para ilustrar que no te apartes de Dios. Hay cosas que solamente suceden cuando el pueblo de Dios se junta. Yo sí creo que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, pero Él escogió la iglesia, la comunión de la iglesia, para ahí manifestar su presencia, su poder, su gloria, para ahí hacer uso de los dones, ministerios, talentos que Él ha derramado sobre cada uno de los que nos congregamos. Regresa y dile: Señor, aquí está mi vida. Y si tú has escuchado la palabra de Dios y te has resistido y dices: no lo creo, o tengo que experimentarlo para creerlo, déjame decirte que Dios te permite experimentar. Dios te permite, si tú te acercas delante de Él, te hará sentir su presencia en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Es que tú te arrepientas y creas en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que puedas decirle, como dijo Tomás, con toda convicción: Señor mío y Dios mío. Vamos a orar. Y yo he dicho en otras ocasiones que la vida del cristiano es emocionante. Si tu vida como cristiano no es así, es tiempo que consideres y busques a Dios, porque de veras es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. No hay algo más allá. Y es una vida que tenemos que vivir en fe, creyendo
que lo que Jesucristo nos promete es verdad. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición. Y recuerda, Jesucristo dijo, son bienaventurados, porque nosotros no tuvimos la bendición de vivir ese tiempo, pero Dios nos dejó esto y nos dejó su Espíritu para que hoy tú y yo tengamos dirección y Él se haga presente en nuestra vida. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, como lo cantaba al principio, Señor. Tu palabra dice que tú exaltaste a Jesús hasta lo más alto y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tomás tuvo su momento y lo que salió de su boca fue: Señor mío y Dios mío. Padre, tú nos diste a nosotros un tiempo en el cual alguien nos compartió, o quizás leímos un folleto, quizás escuchamos un canto, o quizás leímos un versículo, Padre, que llegó a nuestra vida y tuvimos que tomar una decisión, o voltearnos y decir no creo, o decir Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Padre, yo te pido por todos aquellos que no han tomado esta decisión. Todos aquellos, bendito Dios, que quizás han escuchado a su abuelita, a sus madres, a su padre, a sus tíos, a sus amigos, compañeros, y que les han estado compartiendo de tu palabra, que han estado diciendo: busca a Jesús, recíbele como tu Señor y Salvador. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, recordando que es tu Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que obres en esos corazones, Señor, y que se vuelvan a ti y puedan decir, como lo dijo Tomás en su momento: Señor mío y Dios mío. Padre, tu palabra dice que somos felices al creer. Tu palabra dice, Señor, que la fe de creer en Jesucristo trae alegría, trae gozo, trae regocijo, trae esperanza, Padre Santo, en saber que lo que Él fue a preparar para nosotros es algo muy, muy especial. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin ver físicamente lo que los evangelios narran, Señor, por fe creo que todo lo que tu palabra dice es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tienes esta palabra, léela. Léela. La palabra de Dios es para eso, para leerse. Y después de que la lees, impacte tu vida, compártela. Comparte un versículo, comparte una experiencia, comparte un testimonio, porque muchos lo están necesitando. Antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Pídele a Dios que Él te indique cuánto tienes que apartar, y después también pídele que te muestre a dónde tú la tienes que llevar. Y lleva esta ofrenda en el nombre de Jesús y dile: esta es una bendición de Dios para ti. Tú puedes ser un instrumento útil y de bendición para otras personas. Vamos a orar y de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón, así lleva esta ofrenda a quien lo necesita. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tú suples todas nuestras necesidades, Señor, pero Padre, también puedes hacer de nosotros instrumentos útiles para llevar, Padre, algo de finanzas, Señor, para aquel que lo está necesitando, para aquel que pasa tiempos difíciles, Señor, económicamente. Tú puedes usar nuestra vida, Señor, para aligerar su carga. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, esto que tú pones en nuestro corazón, apartarlo, Señor, lo podamos llevar a aquella persona que lo necesita, Señor, que podamos ir y decirle: esa es una bendición de Dios para ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerda, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, tú puedes compartir la palabra de Dios.
puedes hacer tu video o puedes compartir este video o algunos otros o de los muchos que encontramos en la red y que puedan ser de bendición para ti. Hay alguien más para quien puede ser también de bendición. Nos puedes seguir en la página de Facebook en Juan 14.2 o en YouTube también, Juan 14.2 Narciso Santos, Narciso Santos Juan 14.2, siempre lo digo al revés, y esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a seguir transmitiendo la palabra de Dios porque a esto creemos nos llamó el Señor. Dios te bendiga, bendiciones.